Buen día. Bueno, vamos a continuar. Espero que el tema de la cefalía lo hayan estudiado, lo estudien. Yo no voy a volver sobre el tema. En la última clase, la verdad que me fui muy enojado. No, no, no quiero volver a hacerlo. El problema es de ustedes, no mío. Si se les dice que preparen y estudien algo y no lo hacen, el problema es de ustedes. Pero es un tema de examen. Es un tema de examen. Seguimos con la lectura de los artículos que hacen al Poder Ejecutivo y nos queda ver el tema de la elección, de qué manera se elige al presidente. En nuestro sistema constitucional, en nuestra historia constitucional, ha habido diversas modalidades de elección. Hoy tenemos un sistema de elección que yo lo defino como un sistema directo y minoritario. Pero vamos a hablar de estas cuestiones antes de hablar de específicamente lo que dice la Constitución. Podríamos hacer un cuadro, no tengo acá la posibilidad, y la primera característica de los sistemas o los procedimientos de elección del presidente es si son directos o indirectos. Directo significa que entre el elector y el presidente no hay nada en el medio. Hay una relación directa, una persona va y vota por Juancito como presidente, por Carlitos como presidente del otro partido. Voto directo, sin intermediación entre el elector y el elegido. Y el otro sistema es el que se denomina de voto indirecto, en donde entre el elector, o sea, entre el cuerpo electoral y el elegido, hay un intermediario. En Estados Unidos se llama el compromisario, el integrante de ese cuerpo electoral, que en definitiva es el que la gente elige para que el cuerpo electoral, el colegio electoral elija al presidente, o como era en nuestro país, desde la Constitución originaria de 1853 en adelante, donde el pueblo, el cuerpo electoral, el que estaba en condiciones de elegir, elegía un grupo de personas denominadas electores, que conformaban un colegio electoral por provincia, y estos colegios electorales eran los que luego se reunían y votaban para la fórmula de presidente y vicepresidente. Y así funcionó la Argentina hasta la reforma de 1994. Entonces, si tenemos en cuenta la relación cuerpo electoral candidato, tenemos dos sistemas, dos modalidades, directo e indirecto. Y por el otro lado, si tenemos en cuenta qué porcentaje de votos necesita un candidato para ser presidente, tenemos también esta doble alternativa, mayoritario o minoritario. Cuando necesita más de la mitad de los votos, estamos en un sistema mayoritario. Cuando con simple mayoría, o sea que el que saca más votos gana, pero no se requiere específicamente una mayoría absoluta, estamos en un sistema minoritario. Por más que en una elección en particular un candidato obtenga el 80% de los votos, no importa, podría haber ganado también con el 35% de los votos. Entonces, cuando no se requiere por parte del instrumento electoral, la Constitución o la ley electoral de que se trate, cuando no se requiere una mayoría absoluta, estamos en un sistema minoritario. Y cuando sí se requiere, estamos en un sistema mayoritario. Entonces tenemos en este cuadro, tenemos 4 elementos que están jugando. Voto directo, voto indirecto, sistema mayoritario, sistema minoritario. Y con esto vamos a hacer un poco de historia.
Cuando comienza la historia constitucional argentina, o sea, con la sanción de la Constitución Nacional, se establece este sistema de elección que estuvo vigente hasta la reforma de 1994, con un par de interrupciones en el medio, en donde se establecía un sistema de voto indirecto. El sistema original de la Constitución era de voto indirecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo electoral de cada distrito electoral, o sea, de cada provincia, mediante el voto se elegía un grupo de personas, denominados, como dije recién, electores, y este grupo de personas, en cada uno de los colegios electorales, que había uno por distrito electoral, o sea, uno por cada provincia, y la capital federal, elegían en forma escrita, en un papel, en un documento, que ponían su nombre y apellido, decía yo, fulano de tal, voto para presidente a este, y en otro decía yo, fulano de tal, voto para vicepresidente a fulano, y eso se hacía en duplicado. ¿Por qué en duplicado? Porque uno de los originales quedaba en la legislatura provincial y el otro se mandaba en carreta al Congreso de la Nación. ¿Y cuánto podía tardar? 30, 40, 60, 70 días en llegar, y muchas veces salía una carreta con una documentación oficial del colegio electoral y llegaba otra al Congreso. Por eso quedaba como soporte un original en la legislatura. ¿Y quién hacía el escrutinio? ¿Quién contaba los votos del colegio electoral? Porque lo que se votaba en el colegio de Salta no se sabía en el colegio de Tucumán, y lo que se votaba en el colegio de Córdoba no se sabía en el colegio electoral de Mendoza. No había comunicaciones fluidas, se tardaba mucho en llegar la información. Y todo se remitía al Congreso. Y en el Senado se procedían a tomar contacto con la información electoral y hacer en la Asamblea Legislativa el escrutinio. Se contaban los votos de los colegios electorales. Y si se obtenía la mayoría absoluta para una categoría, era proclamado presidente, y cuando se obtenía la mayoría absoluta para la otra categoría, era proclamado vicepresidente. No se olviden que en ese momento no existían los partidos políticos tampoco. Y entonces el Congreso funcionaba como órgano electoral en ejercicio de una función electoral, porque hacía el escrutinio de los votos de los colegios electorales y proclamaba la fórmula ganadora. Cuando hacía el escrutinio, y como decía la Constitución, se verificaba una mayoría absoluta en el voto de los electores, ahí teníamos presidente o vicepresidente. Los colegios electorales estaban compuestos por el duplo de la cantidad de diputados y senadores que cada una de las provincias enviaba al Congreso. Si una provincia tenía 5 diputados y en ese momento 2 senadores, 7 por 2, 14, el colegio electoral estaba integrado por 14 electores, que eran los que elegían la gente y los que votaban, que podrían ser 4 electores para el partido A, unos 5 para el partido B, otros 3 para el partido C, o sea que estaba muy repartido el tema. Este sistema de colegio electoral vigente en la Constitución, que yo digo es el más federal de todos, porque todas las provincias tienen su propia elección, y en todas las provincias hay un resultado electoral, es un sistema indirecto y mayoritario. ¿Por qué indirecto? Porque entre el pueblo y el candidato está el colegio electoral. ¿Por qué mayoritario? Porque se requiere, según la Constitución vigente en ese momento, se requería la mayoría absoluta de los votos del colegio electoral, de la sumatoria de votos del colegio electoral para la proclamación de presidente y vice. ¿Qué pasaba si había empate
¿O qué pasaba si no se obtenía la mayoría absoluta? Bueno, ahí el Congreso, o sea, los electores ya habían desaparecido, la gente ya había votado, y el Congreso asumía la función electoral, y en la Asamblea Legislativa se votaba, o sea, en la suma, en la reunión donde están todos los diputados y senadores, se elegía entre los dos candidatos más votados, se elegía, supongamos, el presidente. Y si se mantenía el empate, era el presidente el que presidía la Asamblea Electoral, un senador, o el presidente alterno del Senado, el vicepresidente de la Nación, de la fórmula que estaba saliendo, el que decidía en caso de empate. Este procedimiento para la elección de presidente no ocurrió nunca, pero sí ocurrió 2 veces para la elección de vicepresidente, que fuera el Senado, o sea, la Asamblea Legislativa la que resolviera, y ocurrió casualmente con los dos primeros vicepresidentes. Salvador María de Carril y Esteban Pedernera, el de Derqui, Carril, el de Urquiza. Esos dos fueron electos por la Asamblea Legislativa. Pero bueno, acá tenemos un sistema indirecto y mayoritario. En 1949 se reforma la Constitución Nacional, una reforma total que se hace durante la primera presidencia del presidente Perón, se reforma la Constitución y se establece una nueva Constitución, y con ella, entre tantas cosas que se cambiaron, se establece un nuevo procedimiento de elección presidencial. Cambia el sistema de voto indirecto por un voto directo. O sea, se establece por primera vez el voto directo, en donde todo el país conforma un distrito electoral único, donde se suman los votos de La Quiaca con los votos de Necochea, por ejemplo. Todo el país conforma un distrito electoral único. Primer gran cambio, ¿no? Del voto indirecto de la Constitución histórica al voto directo de la Constitución de 1949. Y con respecto a lo mayoritario o minoritario, se establece un sistema minoritario, en donde se puede ser presidente por simple pluralidad de votos. En términos más entendibles, aquel candidato que saca más votos gana. Se puede ganar con el 30, con el 20%, si hay muchos candidatos y se atomiza la elección, con el 30, con el 40, se puede ganar con el 70, no importa. Pero así como se puede ganar con el 70, se puede ganar con el 41%, o sea, el que saca más votos gana. Esto se denomina simple pluralidad de votos. Entonces pasamos de un sistema electoral que establecía un sistema indirecto y minoritario, pasamos a un sistema directo y minoritario. O sea, todo lo contrario al sistema anterior. Esto se mantiene así durante la vigencia de esta Constitución, solamente se produce una elección presidencial, que es la elección de 1952, después un golpe de Estado, deja sin efecto esta Constitución, se restablece en su vigencia la Constitución histórica de 1853, hasta que viene otro golpe de Estado en el 66, y entre tantas calamidades que hace en el año 1972, se dan a la tarea de reformar la Constitución. Y sancionan esta Constitución, que se denomina Estatuto Fundamental de 1972, que muchos le dan poca importancia y pocos le damos mucha importancia. Yo le doy mucha importancia a esta Constitución, porque entre tantas cosas con esta Constitución hubo 2 procesos electorales en el año 1973, y ninguno de los 2 presidentes que asumió bajo el procedimiento electoral de esta Constitución la dejó sin efecto. Es más, gobernaron con esta Constitución. De alguna manera, la
ilegitimidad de origen, porque es absolutamente ilegítimo el Estatuto del 72 en su origen, de alguna manera fue legitimado por el ejercicio. No sé, yo pienso eso. Bueno, no importa eso. Vamos a decir, ¿cómo era el sistema electoral del Estatuto? Era voto directo, pero mayoritario. Voto directo, o sea que, igual que la Constitución del 49, sin intermediación entre el elector y el elegido. Y mayoritario, porque establecía que para ser presidente se requería la mayoría absoluta, más de la mitad de los votos. Y que si no se obtenía más de la mitad de los votos, habría una segunda vuelta o balotage entre los dos candidatos más votados. Con lo cual, el que ganara siempre ganaba con más de la mitad de los votos. Por eso digo que es un sistema mayoritario. Directo y mayoritario. Con esta constitución hubo dos elecciones, las dos en 1973, la primera donde es electo presidente Cámpora y Solano Lima el vicepresidente, y la segunda, bueno, esto es renuncia, a los 45 días renuncia Cámpora, y hay un proceso electoral, o sea, asume el presidente de la Cámara de Senadores en ese momento, el senador Lastiri, un senador por Río Negro. Bueno, y se convoca a elecciones y para octubre de 1973 asume la fórmula Perón-Perón, o sea, Perón y su esposa, que habían ganado con más del 60% de los votos. O sea que no hubo doble vuelta, pero quizás debió haber en la primera, en la de Cámpora Solano Lima, que ganan por el 49%, 49,5%, algo así, por ciento de los votos, y la fórmula que sale segunda, que era Balbín de la Rúa o Balbín Gamón, no me acuerdo quién era el candidato a vicepresidente, declina presentarse a la segunda vuelta porque el que había salido primero había sacado más del 49% de los votos, le faltaba muy poco para la mayoría absoluta. Este antecedente se toma para aceptar la declinación a competir del candidato Menem en las elecciones presidenciales del 2003. Lo que pasa que en ese momento el primero había sacado el 24% de los votos y el segundo el 22%, y el primero no quiso competir. Acá en esta que ocurrió en 1973, el primero había sacado el 49,5% y el segundo había sacado el 26% de los votos. La diferencia era abismal. Bueno, se toma como antecedente. En la Argentina todo sirve a veces para antecedentes, pero ustedes tienen apariencia de ser inteligentes. No sé, en la última clase no me lo demostraron, pero sigo confiando. Tienen apariencia de personas racionales. Bueno, el Estatuto del 72 llevó adelante dos procesos electorales. Y para mí, más allá de la ilegitimidad de origen y la legitimación en el ejercicio, al margen de la historia, para mí es el mejor sistema. Voto directo, pero mayoritario. Dejado sin efecto el Estatuto del 72, todo el proceso dictatorial en el medio, vuelve la recuperación democrática, elecciones, que ayer se celebró, o anteayer se celebró un nuevo aniversario, las famosas elecciones del 30 de octubre de 1983. Yo voté por primera vez en esa elección y tenía ya 23 años. Ustedes pueden votar a partir de los 16 o en términos normales de los 18. Yo voté por primera vez, pude votar a los 23 años y el procedimiento electoral de ese momento era el de la Constitución originaria, porque había vuelto en su vigencia la Constitución originaria, o sea que era un voto indirecto y mayoritario. O sea que se conformaron los colegios electorales, hubo en cada uno de los colegios electorales un resultado electoral distinto. Hubo colegios electorales donde ganó el candidato del partido A, hubo colegios electorales donde ganó el candidato del partido B, pero en la suma
de todos los colegios electorales, en ese escrutinio que se realizó en el Congreso de la Nación, da ganador por mayoría absoluta la fórmula Alfonsín Martínez. En el 94 se reforma la Constitución y por tercera vez volvemos al voto directo, que ya lo habíamos tenido en 1949, que lo habíamos tenido en 1972 y que lo volvemos a tener a partir de 1994. ¿Cómo es el sistema de la Constitución? Es el que tenemos acá, voto directo, y la pregunta que yo hago al final es, ¿mayoritario o minoritario? Vamos a leer. El artículo 94 de la Constitución dice: el presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente, acá no cabe duda, serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta. Yo me pregunto, ¿para qué los constituyentes del 94 pusieron en doble vuelta? Ahora van a ver por qué. Según lo establece esta Constitución, punto. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. Este artículo 94 lo he leído, lo sigo leyendo, lo volví a leer ahora, lo voy a volver a leer en 2 minutos más, y desde 1994 que me pregunto, ¿para qué pusieron en doble vuelta? Está mal puesta la palabra. Porque si yo hago un estudio exegético, un análisis exegético, gramatical, simple, burdo, común, digo, ¿cuáles son los requisitos para elegir presidente en la Argentina? Elección directa y doble vuelta. Elección directa y doble vuelta. ¿Y de dónde saco eso? Del texto del artículo 94. ¿Qué me dice el 94? El presidente se elige directamente por el pueblo, coma, en doble vuelta. Está mal puesto ahí, está muy mal puesto ahí. Pero bueno, lo hicieron. Entonces, cuando yo pregunto cuáles son las dos modalidades de elección presidencial en la Argentina, ¿qué me tienen que contestar? Elección directa y doble vuelta. Elección directa y doble vuelta. No se lo olviden, elección directa y doble vuelta. Esa es la regla. Esa es la regla. Artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Los mandatos de la Argentina, por una cuestión de costumbre, terminan el 10 de diciembre de cada 4 años. Por lo tanto, dentro de los 2 meses anteriores, entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre, hay que elegir presidente. La ley electoral, una de sus últimas modificaciones, estableció como fecha de elección presidencial el tercer domingo de octubre del año en que hay elecciones. Y por lo tanto, si correspondiera la doble vuelta, un mes después. Cosa que el presidente que va a asumir un 10 de diciembre recién sabe que es presidente para fin de noviembre. ¿Les parece? No necesita por lo menos 1 mes, 2 meses, 3 meses de preparación. Otros dicen, no, ¿cómo le vas a dar tanto tiempo a un presidente electo? Se te cae el presidente en ejercicio por la presión. Bueno, es todo un conflicto resolver los tiempos. Pero la Constitución dice, la elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. El artículo 96 establece que la segunda vuelta electoral, y ahora dice si correspondiere, vieron que en el 94 dice que se elige en forma directa y en doble vuelta, pero ahora, 2 artículos después, lo debe haber escrito otro, dice la segunda vuelta electoral, coma, si correspondiere. Entonces acá me pregunto, ¿que corresponde o no corresponde? ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Cuando se lo elige sin segunda vuelta, ¿no se está violando el 94? Que dice que el presidente se elige en segunda vuelta. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas
de candidatos más votados dentro de los 30 días de celebrada la anterior. O sea que si votamos el 27 de octubre, dentro de los 30 días, se vota entre los dos candidatos más votados. Pero el artículo 96 dice, más allá de que incorpora esto si correspondiere, dice, la segunda vuelta se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votados. No está diciendo podrá realizarse. Se realizará. Y ustedes vieron que en el 2003 no hubo segunda vuelta. En la elección de Néstor Kirchner. En las últimas dos sí hubo segunda vuelta. En las primeras no. En la de Menem del 95 no hubo segunda vuelta. Bueno, sacó mayoría absoluta. Digamos, sacó más del 45%. Después, bueno, no hubo. De la Rúa tampoco, necesitó doble vuelta. Kirchner del 2003 tampoco. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de la del 2003? Porque ninguno sacó de lo que vamos a ver ahora, ni más del 45%, ni más del 40% con una diferencia de 10. Pero tampoco hubo doble vuelta. Y la Constitución dice, la segunda vuelta sí correspondiere, bueno, ahí correspondía, dice se realizará, no dice podrá realizarse. ¿Quién dice podrá realizarse? La ley electoral, el Código Nacional Electoral. ¿Qué es lo que tergiversa? Una ley inferior que reglamenta una norma superior como la Constitución y le cambia el espíritu. Porque el Código Nacional Electoral tiene una instancia de poder evitar la doble vuelta. Y la Constitución no dice que la doble vuelta podrá evitarse. La Constitución dice que la doble vuelta se realizará. Por lo tanto, esa norma inferior llamada Código Nacional Electoral en este aspecto está modificando el sentido de la Constitución, la correcta interpretación, creo yo, de la Constitución en función del artículo 94, donde el presidente se lo elige por voto directo y en doble vuelta. Entonces, si tenemos un presidente elegido sin doble vuelta, tenemos un presidente de facto. Entendiendo de facto como un presidente que no que llega al ejercicio de la función sin haber realizado el procedimiento anterior. Bueno, 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, vuelvo a hablar de primera vuelta, entendiendo que tiene que haber otra. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más del 45% de los votos, y acá viene este tema tan particular, ¿qué tipos de votos? Votos afirmativos válidamente emitidos. Yo hago una regla mnemotécnica, va a haber votos afirmativos válidamente emitidos. ¿Qué es un voto afirmativo y qué es un voto válidamente emitido? Si hay voto afirmativo es porque, al contrario, hay voto negativo. El voto afirmativo es el que afirma una candidatura. Yo voto a Pedro, yo voto a Juan, yo voto a María. Ahora, si voto en blanco, es un voto negativo, porque no estoy afirmando candidatura. Y después me dice, válidamente emitido. El voto válido es el que no tiene impugnación alguna. Pero el voto en blanco es un voto válido. El voto en blanco es un voto válido. Entonces tenemos voto afirmativo, que afirma candidatura, que elige, frente al voto no afirmativo, el que no elige nada, el voto en blanco. Y después, el válidamente emitido. ¿Qué significa el válidamente emitido? Es un voto que no ha sido ni impugnado, ni recurrido. Es un voto donde el elector se identifica, donde el sobre está firmado por el presidente, donde adentro hay una boleta que elige un candidato, donde el elector se va y no se impugna su voto, donde la mesa se... Voto válidamente emitido. Porque hay votos recurridos, impugnados.
se recurre cuando hay diferencia entre, cuando el elector no puede ser correctamente identificado. Hay 3 elementos de identificación del elector, al menos tendrían que darse 2. El número de documento, domicilio. Bueno, hay veces que no coinciden, entonces se recurre el voto y los fiscales firman, y ese sobre, cuando se hace el conteo, no se abre, queda anotado en la planilla con un voto recurrido. La Junta Electoral evaluará si está bien o mal recurrido, a veces se impugna el voto. Bueno, y esos son votos no válidamente emitidos. Entonces la Constitución nos pide votos afirmativos válidamente emitidos, coma. Y existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos. Sus integrantes serán proclamados como presidente y vice. Algunos dicen, bueno, este es el sistema electoral argentino. No, esta es la primera excepción al sistema electoral argentino. Porque ¿cuál es el sistema electoral argentino? El del 94, voto directo a doble vuelta. Ahora, ¿cómo podemos evitar el voto directo a doble vuelta? ¿Cómo podemos evitar la doble vuelta? Porque dos artículos después nos dice si correspondiere. Bueno, ¿cuándo no va a corresponder? Cuando se da este supuesto. El supuesto del artículo 97, mal llamado la proclamación automática. Más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Artículo 28, segunda excepción a la doble vuelta. Porque ya contentos los constituyentes del 94 con darle una excepción, generaron una segunda excepción. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Y acá termina la Constitución con estos temas. Entonces, a modo de síntesis, tenemos un sistema de voto directo a doble vuelta. Y tenemos 2 sistemas de excepción, en donde se elimina la doble vuelta, que es cuando sacamos más del 45%, o cuando sacamos más del 40% con una diferencia de 10 con respecto al segundo. Y la pregunta, esto va dirigido, ¿qué tenemos? ¿Un sistema mayoritario o minoritario? Porque se puede ser presidente con el 41% de los votos. Eventualmente. ¿Podríamos tener un presidente con el 41% de los votos? Sí. ¿Se puede tener un presidente con el 22% de los votos? Lo tuvimos, sí. Kirchner fue presidente con el 22% de los votos. Entonces, ¿se le requirió, se le obligó la doble vuelta? No, renunció el primero. Y todos felices y contentos. ¿Podemos tener un presidente que saque el 70% de los votos? Sí, podríamos tener, y ojalá tengamos uno que saque el 70%. Entonces, es porque ya la gran mayoría piensa de una manera. Pero es requisito la mayoría absoluta. Y la Constitución es ambigua, porque es parcialmente mayoritaria y parcialmente minoritaria. Porque si yo me atengo a lo primero que me dice la Constitución, el presidente es directo y a doble vuelta. No tengo duda, eso es un sistema mayoritario. Directo y a doble vuelta es un sistema mayoritario. Pero después veo las excepciones, donde es directo, pero puedo sacar más del 45%. O puedo sacar más del 40% con 10 de diferencia. Entonces es híbrido el tema, ¿no?
para mí es minoritario. Porque en la representación popular hay que buscar el 45, todos buscan el 40. ¿De dónde surge el 45? De nada, de la nada, porque es la mitad de la nada. Porque es la mitad de 90, y 90 no es un entero, y rompe entonces las estructuras mentales que tenemos. ¿De dónde lo tomaron en 1994? De la Constitución de Nicaragua. País que nos queda al lado, vecinos de toda vida, amigos de toda la vida, con las mismas culturas. No va. ¿Qué querían evitar o qué querían fortalecer? El bipartidismo. Fíjense las consecuencias, 20 y pico años después. No me gusta a mí este sistema presidencial, creo que está a la vista, porque es a matar o morir en la primera batalla, en el primer round. Porque puede haber vencedor en la primera elección el domingo a la noche. Porque puede haber más del 45, que es la mitad de la nada, que es la mitad de 90, que no es un entero, que no es nada. Fíjense en Francia, la cuna del balotaje, la cuna de la doble vuelta. Francia tiene un sistema, si ustedes buscan y estudian los procesos electorales, en la primera vuelta francesa nadie saca más del 30-35%. El francés vota libre. El francés vota libre, vota por sus convicciones, el que quiere votar a la izquierda, vota a la izquierda, el que quiere votar a la derecha, vota a la derecha, el que quiere votar a los verdes, el que quiere... Y en ese voto se conforma la Asamblea Nacional, porque voto a presidente a los verdes y voto a diputados a los verdes, porque voto a presidente a la izquierda y voto a diputados de la izquierda. Entonces, como todos saben que en la primera elección nunca hay presidente, porque en Francia nunca hay presidente en la primera elección, porque nadie saca la mayoría absoluta, se atomiza la representación política. Y después, en la segunda vuelta, tienen presidente. Parecido a lo que pasó en Perú en la última elección, hace pocos meses. En la primera vuelta nadie sacó más del 30% de los votos. Y en la segunda vuelta fueron el primero y el segundo, Castillo, que está ahora, y la hija de Fujimori, y ganaron el Castillo a 51-49. Y Perú tiene el 3% de inflación anual. Entonces no vino el hecatombe y Perú. ¿Quién tiene Perú? ¿Les di alguno Perú para estudiar la Constitución? ¿No? Sí. La que faltó seguramente, ¿sí? Porque bueno, y Perú, los últimos 5 presidentes o se suicidaron o terminaron presos. No tiene el 4% de inflación anual. Entonces, algo hay ahí. Bueno, entonces volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Pero aparte de todo, estos votos Babé con B corta, estos votos Babé, encima tiran abajo la representación. ¿Por qué? Porque cuando decimos votos afirmativos, estamos excluyendo los votos negativos. Más o menos entre un 3 y un 7% de la gente vota en blanco. Según procesos electorales más, procesos electorales menos. Entonces ya no es el 45% del 100%. Es el 45% menos un promedio, menos el 5% de los que votaron. Entonces yo el 45% ya no lo busco en 100, porque el 45% de 100 son 45. Yo el 45% lo busco en 95, que son los 100 que votaron menos los votos en blanco. Y después saco los impugnados, recurridos, o sea que más o menos un 10%, un 8% no participan. De los que participan se les impugna o voto en blanco o impugno el voto. Meto 2 boletas de 2 partidos distintos.
impugnando el voto. Entonces ya es un 45% falso, es un 45% de los que quedan. Si votaron 100, pero de cada 100, 7 votaron en blanco, y después hay 3 que recurrieron o impugnaron el voto. Si votaron 100, yo tengo 90 votos afirmativos válidamente emitidos. Y sobre 90 busco el 45%, que es mucho menos, será el 43, 42, real. Y si en un proceso electoral tengo muchos votos en blanco, porque a veces la gente piensa que votando en blanco castiga, mentira, votando en blanco se favorece al que más votos saca. Yo no lo quiero votar a Pedrito porque Pedrito va a ganar, porque Pedrito es esto, el otro. ¿Qué va a hacer? Voto en blanco. ¿Y a quién le estoy dando el voto? A Pedrito, porque va a ser un esfuerzo menor llegar para Pedrito si yo voto en blanco. Porque me estoy retirando de la contienda, mi voto no participa. Pero hay veces que la gente vota mucho en blanco. En el 2001, en 2003 hubo el 14% de voto en blanco. Después va bajando. Tenemos entre un 3 y un 7. No cambia. Pero entonces, este sistema es más fácil todavía, porque no es el 45%, puede ser menos, real puede ser el 42%. Y en la segunda opción lo mismo, 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos, pero tengo que sacar 10 puntos de diferencia al segundo. O sea que yo saco el 43%, no llego al 45%, saco el 43% y el segundo saca el 32%. ¿Hay doble vuelta? No hay doble vuelta. Entonces un sistema minoritario. Porque si evito la doble vuelta, fíjense la última elección, Fernández 48, Macri 41, no hay doble vuelta. O sea, esa fue la doble vuelta. No hubo ahí, no hubo. Entiendo que no hubo. Hubo en la de Cristina, ahí sí hubo. En la de Scioli. Pero en la última no. Entonces se puede evitar, y cuando se puede evitar, ¿qué tenemos? Porque a mí lo que me preocupa es que podamos definir qué tenemos. Tenemos un sistema directo, no cabe duda. Tenemos una constitución que nos dice que es la doble vuelta. Tenemos una realidad que nos dice que una sola doble vuelta. O dos doble vueltas. Es difícil de entender. En el procedimiento más sensible, en el procedimiento más sensible de todo. Bueno, vamos a parar 3 minutitos y ya seguimos.
Bueno, volvemos. Volvemos. Me voy a confundir. Doble vuelta tuvimos una sola vez entre Macri y Scioli. En la última, lo que pasa es que me confundí en la última por las PASO. Encima ahora aparecieron las PASO. Entonces, vamos a las PASO. Hay un resultado. No me gusta el resultado. Trabajo para la elección. Al final fue 48-41. No hubo doble vuelta. Fernández sacó más del 45. Pero encima las PASO. También estoy en contra de las PASO. Ustedes dirán, este es prehistórico, es un dinosaurio. Soy prehistórico, soy un dinosaurio. Pero es una gran encuesta que se gasta mucha plata. Ahí me pongo como Doña Rosa. Se gasta mucha plata. Y se gasta mucha plata. Que es el gran problema en Argentina. Pero no me gustan las PASO, no sé si lo vieron como un sistema así de primaria, porque aparte no hay candidatos. La mayoría, el 90 o 95% de los partidos va a lista única. Contarnos las costillas. ¿Para qué? Y no cambia mucho, no cambia nada, sino que se ajustan después las campañas en función de los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces el partido A compite en 3, pero el partido B compite uno solo. Entonces, ¿qué ven? Es una gran encuesta. No me gusta. Yo sé que es minoritaria mi posición, pero bueno, no me interesa. Tampoco me gusta este sistema. Yo preferiría, porque lo vimos cuando hablamos de federalismo, si somos un país federal, que la elección sea federal. Que la elección sea federal. Hoy el presidente, volvemos a repetir, lo he dicho como 4 o 5 veces en este curso, el presidente lo elige el Gran Buenos Aires. Y la suma de los votos de la provincia, de Capital, de Córdoba y de Santa Fe, ahí en 4 distritos sobre 24 tenés más del 50% de los votos. ¿Qué importa si vos votás en San Juan, en Misiones, en Jujuy, en Tierra del Fuego? Tu voto no vale. Porque la mala distribución demográfica de la población implica que el resultado electoral se compite ahí. Fíjense que Mar del Plata es un distrito, es el 5% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Es el distrito más poblado desde el punto de vista electoral, es el más importante después del Gran Buenos Aires. Y es la cuarta o quinta municipalidad en cantidad de población en la provincia de Buenos Aires. Acá hay disputa electoral, pero si votás en Guido, que hay 4.100 habitantes y votan 2.500, ahí no se incide, bueno. Pero ese es otro tema, no volvamos ahí. Entonces, elección presidencial, tenemos un sistema directo, entonces está el contrapunto directo e indirecto. Uno dice, bueno, pero directo es más democrático, es menos federal. Es menos federal, es más democrático y menos federal. Entonces, cuando el legislador, cuando ustedes algún día sean legisladores o sean constituyentes, ustedes tienen que elaborar un sistema que se adecúe a las normas principales que rigen nuestra Constitución. ¿Cuál es la norma que rige? El federalismo. Entonces, somos federales en mucho, menos en lo electoral. Somos federales en mucho, menos en lo impositivo. Fíjense que en la provincia de Formosa, de cada 100 pesos que gasta el gobernador, 93 vienen de subsidios del Tesoro de la Nación, o sea que la provincia de Formosa recauda con recursos propios, con impuestos provinciales, recauda 7 de cada 100 pesos que gasta. Eso no es federalismo. Entonces no tenemos federalismo electoral, no tenemos federalismo tributario y fiscal, tenemos un federalismo legislativo, sí, por la igualdad de los senadores, pero después en muy pocas materias vemos el federalismo. Firmemente. Entonces tenemos un sistema directo, voto directo, es más democrático, hay una cercanía, como si la democracia fuera eso. Maitena, ¿qué es la democracia? Tener la libertad de elección, de poder Pero elegir. en términos generales la democracia. Si vos tuvieras que definir la democracia.
Y para mí es fundamentalmente eso, tener la posibilidad de elegir. Bueno, Yara, ¿qué es la democracia? Sí, yo había pensado lo mismo. Es como la capacidad que tenemos para elegir a los representantes que queremos. Valentina, ¿qué es la democracia? A ver si se esmeran un poquito. La libertad de expresión, la libertad individual, la libertad de poder, la libertad de tener derechos civiles, de poder salir a la calle cuando yo quiera, de poder hacer lo que yo quiera dentro de los márgenes razonables, ¿no? Ir a Bruto es un hecho democrático un sábado a la noche. Es una libertad. Bien. Renata, ¿qué es la democracia? Por definición es el gobierno del pueblo. Si es eso lo que es. Está fácil. De gobierno del pueblo, punto. Máximo, ¿qué es la democracia? Es la capacidad que tiene el pueblo de elegir a sus propios representantes, rigiéndose a través de una ley fundamental. Fíjense que 3 de ustedes 5 hablaron de la democracia como un proceso electoral. Renata no se movió del gobierno del pueblo, la cosita así ni siquiera de secundario, disculpame. Y Valentina quiso decir más cosas y terminó diciendo que bien, que para mí de los 4 la que mejor rumbeada esta es Valentina. Le agregó libertad de expresión, libertad de movimiento. La democracia es mucho más que eso. Porque si fuera solamente un procedimiento electoral, a ver, somos 6 en este curso. Y yo les digo, bueno, ahora terminan las clases, yo tengo una casa acá a la vuelta de mi casa. Hay 2 ancianitos que vendieron un campo y que tienen $600.000 guardados en el mueble de la cocina. Nos juntamos en la esquina de mi casa, vamos, tocamos timbre, decimos que estamos haciendo una encuesta, donde nos abren la puerta, le pateamos la puerta, entramos y le robamos los $600.000. Votemos. Y los 4 votamos que sí, y 2 votan que no. Entonces, hacemos lo de la mayoría. Y vamos y robamos. Y fue un robo democrático. Fue un robo democrático, porque nos pusimos de acuerdo, la mayoría está de acuerdo. Cuando Videla, Macera y Agosti, los 3 dictadores de la primera junta militar del 76, decidían, bueno, esta noche vamos a secuestrar chicos de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. ¿Te parece? Tenemos que comer un asado. No, votemos. 2-1. Era una decisión democrática. No, la democracia no es eso. Esa es una parte. Es una parte, pero no es la legitimación de un proceso electoral. Porque si no, malas decisiones tomadas por mayoría serían democráticas. Me parece que no va por ahí. Sin embargo, muchos, desde hace algunos años en Europa, el marxismo europeo, el marxismo italiano, más que nada, llevado adelante por Bobbio, apuntaba a la democracia como un procedimiento en el cual tienen que participar la mayor cantidad de gente posible para tomar decisiones. Y simplificaba el concepto de democracia a un procedimiento de toma de decisiones. Y no es eso. No es eso. Puede ser eso una parte en donde yo trato de involucrar la mayor cantidad de gente posible para tomar una decisión válida, pero me quedo a mitad del río. Democracia es mucho más, desde mi punto de vista. Democracia es pluralismo.
Democracia es alternancia. Democracia es respeto a la ley. Sánchez Viamonte, Carlos Sánchez Viamonte, un gran profesor de nuestra materia, titular de una de estas cátedras en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en la década del 60, que tiene grandes libros. Carlos Sánchez Viamonte fue un profesor de Derecho Constitucional de origen socialista, le decían Carloncho, y fue un gran tipo. Y fue el que llevó adelante el desarrollo del punto de vista académico de lo que es el constitucionalismo social en Argentina. Y él hablaba de democracia, él asimilaba en su libro sobre constitucionalismo social, él asimilaba la democracia como un estilo de vida. Porque él lo que cuestionaba era si la sociedad argentina era una sociedad democrática. Y él en la década del 60 llegó a la conclusión que sí. Y yo creo que si lo planteamos hoy, segunda o ya tercera década del siglo XXI, y nos preguntamos si la sociedad argentina es una sociedad democrática, en mi visión, no sé en la de ustedes, tengo mis serias dudas de que somos una sociedad democrática. Sí, por ahí para tomar decisiones. Sí, para tomar decisiones. Pero no somos tolerantes, no creemos mucho en la alternancia, nos fanatizamos al punto tal que queremos la destrucción del opuesto. Fíjense cómo manejamos, cómo andamos en la calle, que es el espacio en donde interactuamos. ¿Dónde interactuamos? En la calle. Salgan a la calle. Ustedes deben andar por la calle. No hay medios de comunicación democráticos, de un lado y del otro tiran. Yo hace ya varios meses que he dejado de ver la mayoría de estos programas, trato de estar informado, pero enganché un par de series en Netflix y la verdad que la paso bárbaro. Entonces me desinformo, me tranquilizo y me desinformo, que es básicamente lo que se quiere también, ¿no? Una sociedad no informada. Y estamos peleados. Amigos míos de toda la vida, yo ya no me hablo, y ellos no se hablan conmigo a esta edad. Entonces, y no somos tolerantes, y no somos pluralistas, y entonces, él decía, Carlos Sánchez decía, la democracia es un estilo de vida. Porque se necesita, para que haya un sistema democrático, se necesita actores democráticos, actores que acepten el debate, el pluralismo, la alternancia, el respeto a la ley. Y nosotros esas cosas me parece que no la tenemos. Me parece. Fay, ese famoso del caso Fay, para Renata, escribió un tratado de la democracia de 12 tomos, que Renata lo simplificó en, ¿qué dijiste? El gobierno del pueblo. En Corea del Norte también es el gobierno del pueblo. La Alemania Oriental, comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba República Democrática Alemana. Todos los países detrás de la cortina de acero después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumania, República Popular de Hungría, República Popular de acá, República Democrática de Corea. Se usó la palabra democracia para cualquier cosa. Fíjense que en nuestra Constitución, antes de la reforma, en la Constitución originaria de 1853, en ningún artículo aparecía la palabra democracia. Bajo ninguna acepción. La palabra democracia aparece en la reforma de 1957 por primera vez. En el artículo 14 bis, calificando a lo menos democrático que tiene en Argentina, que son los sindicatos. Vamos a ver el 14 bis. Ahí aparece por primera vez, cuando dice organización sindical libre y democrática.
si hay algo que lamentablemente no es democrático en la Argentina, son las organizaciones sindicales. Y después aparece en la reforma del 94 en varias acepciones, ¿no? Como protección del orden del sistema democrático. Y se habla de sistema en la conjunción de procedimientos y leyes que rodean el funcionamiento de la institucionalidad. Y en la pandemia el sistema democrático admitió que la gente no pudiera salir de la casa, que no se pudiera entrar a una provincia, que los gobernadores pusieran barreras, que un señor tuviera que salir con su hija moribunda de un lado al otro caminando para llevarla a un hospital. Entonces, ojo cuando hablamos de la palabra democracia. Es un tema pendiente que también sería bueno. No lo vamos a profundizar acá, porque me imagino que lo tendrían que haber estudiado cuando vieron derecho político, supongo que deberían haber profundizado un poco esto en esa materia, pero bueno, está bueno por ahí hoy a la tarde repasar un poquito este tema de la democracia. Entonces, no sé cómo llegamos acá, pero bueno, tenemos un procedimiento de elección democrática. Mira, democracia y proceso electoral para mí no son sinónimos. Democracia y proceso electoral no van de la mano. Por supuesto que el proceso electoral tiene que ser legal. No confundan legalidad con democracia. Porque democracia es mucho más. Esta frase que Renata dijo, que se quedó a mitad de camino, porque Lincoln habló de la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero es un discurso de campaña, él lo decía cuando hacía campaña. Entonces, somos democráticos, nos clavamos los cuchillos en el pecho, viva la democracia. Muchachos, pensemos, ¿ustedes se consideran ciudadanos democráticos? ¿Qué pregunta? Yo creo que deberían decir que si tengo tantas dudas, además, tengo tantas dudas, porque si solamente asimilamos democracia con proceso electoral, nos queda un montón de cosas afuera. Nos queda un montón de cosas afuera. Yo soy democrático, voto cada 2 años. Es muy simple, soy democrático, voto cada 2 años. Tenemos un presidente democrático porque es el fruto de un proceso electoral. Tenemos un presidente legitimado en el proceso electoral. De cualquier orden, de una sociedad de fomento, un club de barrio, de la nación, cualquier cosa que se elija en asamblea, entonces democrático. Bueno, si nosotros asimilamos y lo simplificamos a ese punto, cualquier cosa que se elija en asamblea es democrático. Y me parece que nos queda un montón de cosas fuera, como decía Sánchez Viamonte, ¿no? La democracia como estilo de vida, la sociedad democrática, que tenga templanza, que promueva la alternancia, que sea solidaria. Cuanto más egoístas somos, menos democráticos somos. Que aceptemos el pluralismo. No sé hasta dónde aceptamos el pluralismo, cuando permanentemente tenemos actos discriminatorios. Somos absolutamente discriminatorios como sociedad. Vayan a una cancha de fútbol y escuchen lo que canten las hinchadas. Entonces, a partir que es el reflejo de la sociedad. Bueno. Sí. Bueno, a ver, creo que es un concepto demasiado amplio y podríamos estar analizándolo durante horas, ¿no? Me gustaría agregar, como dijo Alfonsín, que ya habíamos hablado de Lincoln, agregamos algo nuestro, que con la democracia se educa, se cura, se da de comer, o sea, me parece que es bastante amplio Bueno, pero te escucho muy mal, no sé ustedes, nos escuchamos mal además. Como que tenés la moto en marcha, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser un discurso de campaña.
¿Dónde está? Se fue. Ahí volvió. No deja de ser un discurso de campaña, pero el concepto es ese, el del estilo de vida. Si bien fue un discurso de campaña que en su momento pudo haber generado mucha adhesión y que después generó también mucha bronca, porque indudablemente no vivimos de discursos, pero es el concepto de que es algo más que el proceso electoral. Es algo más que el proceso electoral. Porque si no, en la cueva de Alí Baba, ¿conocen el cuento de Alí Baba? No me digan que no, porque me mato. Vos lo conocés. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo digan? Ahí, por lo menos, ya. Era un cuento viejo, ¿no? Que se llamaba Alí Baba y los 40 ladrones, que vivían en una cueva. Entonces yo siempre pongo como ejemplo, si Alí Baba y los 40 ladrones querían ir a robar un banco, y Alí Baba decía, bueno, votemos, y había una posición que sacaba más de 20 votos, robaban el banco, y era un hecho democrático. En la cueva de Alí Baba eran todos democráticos. No, no es un proceso electoral, me quedo a mitad de camino. Fíjense que Hitler llega como diputado del Reichstag y después es electo primer ministro por procesos electorales democráticos. Entonces, es una partecita la democracia, el proceso electoral. Lo importante es lo otro, la educación, lo que le podemos agregar como educación, como estilo de vida. Y podría, decía Carlos Sánchez Viamonte, que podría haber una sociedad mayoritariamente democrática cuando hay un sistema de gobierno autoritario, y es esa sociedad democrática la que lo va a enfrentar con su gesto, con su lucha, con su ejemplo. Y él estaba hablando en la década del 60, 50, 60 años. Sí, Valentina. Es que yo creo, eso que vos decís, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de elegir a las personas que nos van a gobernar. Sin embargo, siempre son las mismas personas, siempre son los mismos partidos políticos, siempre son las mismas ideas. Entonces, no es que tenés una pluralidad de elegir a quienes ganan, o siempre ganan los mismos poderes, o si no es Macri es Cristina, y si no es Cristina es Macri, y es así, y aunque votes a otra persona diferente, capaz que no llega al poder porque ya está instalado en la sociedad que estas personas van a llegar al poder, ¿se entiende? O sea, capaz que tenemos la idea de democracia o la posibilidad de votar a los que queremos, pero está tan construido esos gobiernos, o tienen tanto poder, que también es difícil cambiar esos poderes. Entiendo. Bueno, como decía, es lo que hay. Es lo que hay. Vota otra cosa. Pero después digo, pero no tirés el voto porque no tenés segunda oportunidad. Porque mirá si votás otra cosa y el que vos no querés te saca más del 45%. Yo sé que no va a sacar más del 50%, pero no sé si va a sacar 46 o 47. El sistema electoral te lleva a optar. Yo en Mar del Plata, a mí la verdad que no me gusta este intendente, lo respeto, lo conozco, no me gustaba el anterior y menos me gustaba el anterior. Pero en las últimas elecciones yo estoy votando para que no gane el otro. Yo en las últimas PASO voté una opción para que no gane la otra. Yo sé lo que no quiero. Después, muy bien, no sé quién me va a representar. Estamos votando al revés. Estamos votando al revés. Fíjense qué denigración como cuerpo electoral. Yo sé que no me gusta el partido A. Y después tengo el B, el C y el D. Y a mí en mi corazoncito me gusta el D. Pero digo, voy a ponerle el voto al D. Y si el A saca más del 45, son E. ¿Y quién le puede hacer fuerza? Al B, bueno, está bien, me tapo la nariz, voto al B. Para que el A no llegue, y de última que llegue el B, que es menos malo. Ese es el esquema, no nos mintamos.
Estamos votando por lo que menos nos gusta para que no gane el que sí que no nos gusta. Porque no somos una sociedad democrática. Y porque no tenemos un sistema electoral que nos proteja. Porque si el sistema electoral nos protegiera, si yo voy el día que se elige presidente sabiendo que un tipo con más del 40 no va a ser presidente, y yo voto por mis ideas. Y en la segunda vuelta decido entre A y B. Pero en la primera le doy oportunidad a mis ideas. Y a los candidatos a diputados que llevan adelante mis ideas. Pero como sé que eso puede salir mal, voy a la primera vuelta a matar o morir. Y no está bien. Porque no se produce la atomización. Lo que vos decís, bueno, votemos a los candidatos, a mí me gusta el partido W, porque el partido W, yo soy un lírico y es el que protege a los árboles. Como si los árboles no fueran a salvar el problema, no importa, quiero votar por el que protege a los árboles. Y por eso mi partido saca el 0,5% de los votos. Voy a tirar este voto. Y por ahí ese 0,5% de los votos es lo que le falta al B para ganarle al A, que es el que yo ni abajo del agua votaría. El sistema electoral, no hay sistema, una vuelta, hice un curso de grado de sistemas electorales con un profesor como te ha dicho, de La Plata, y él hablaba, los sistemas electorales no son inocentes. No hay sistema electoral inocente. Porque el sistema electoral se vota en los organismos legislativos por personas que han llegado a ese organismo legislativo por un sistema electoral y que jamás van a establecer un procedimiento por el cual ellos mismos no vuelvan a entrar. Entonces, los sistemas electorales tienen sus más y sus menos. El nuestro, de elección presidencial, tiene estas características. Y vamos a ir dejando acá. Yo quería empezar con otro tema, lo vamos a empezar mañana. Pero volver a un sistema indirecto, yo creo que es mucho más federal. Creo que lo he dicho, se los vuelvo a repetir. Si tienen la oportunidad de viajar, no hay nada más lindo que viajar por la Argentina. Suban el auto, cargan nafta, van entre 3 o 4 y se van a recorrer el país. Yo lo he hecho, como tenía la de ustedes, en varias oportunidades, y conocer pueblitos lejos, o grandes ciudades lejos, y respirar lo que es la otra provincia, donde hay un aquerenciamiento, digamos, a la tierra, donde el misionero es misionero, el correntino es correntino, el mendocino es mendocino y orgulloso de serlo. Entonces, ahí van a ver el federalismo. Y cuando conozcan el federalismo, van a ver los procesos electorales, donde esa gente no decide quién es presidente. Por la concentración demográfica. Ojo que es un problema de la Argentina y de muchos países más, la concentración demográfica, ¿no? Y tenemos un sistema que no nos defiende de eso. Porque el sistema directo, en un país con concentración democrática, el sistema directo aumenta, potencia la concentración. En cambio, un sistema indirecto que se reparte el resultado electoral por distritos electorales y todos participan, como es el sistema de la Constitución de Estados Unidos, que ni siquiera era igual al nuestro. Yo creo que el nuestro de la Constitución originaria es mejor que el de la Constitución de Estados Unidos por algunas diferencias que tiene. Pero ahí, el que vive en Texas vota en Texas, el que vive en Illinois vota en Illinois, el que vive en Montana vota en Montana. Y los resultados son estaduales, y después van a la pelea nacional. Porque hay un federalismo mucho más, digamos, mucho más cercano a la persona. Acá tenemos un federalismo muy lejano, por lo menos cuanto más cerca estamos de la concentración del poder. Y cuanto más nos alejamos, más vemos el federalismo. Pero bueno, vamos a ir dejándolo acá. Lo cierto es que yo quería por lo menos terminar con el procedimiento de elección presidencial y arrancar mañana con las atribuciones del Poder Ejecutivo para respondernos a la pregunta, ¿qué puede hacer el presidente? Fíjense, ¿dónde está el presidente hoy? Renata, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿No se fue a una gira por Europa? Escocia, Sí, no está en el país. ¿Dónde está? Escocia. Tomando whisky en Escocia. Hermoso, riquísimo. Pero no está en el país. Entonces acá tenemos un sistema. Cuando vimos acefalía, bueno, ustedes deberían haber visto otra cosa, pero bueno, el presidente se va, la vicepresidente está a cargo del Poder Ejecutivo. Hoy tenemos un vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, no tuvo que volver a prestar juramento. Ahora, si cuando el avión presidencial vuelve, el presidente se queda en Escocia, y no vuelve, y manda la renuncia, ahí ya tenemos un vicepresidente que tiene que volver a jurar, y al que se le tiene que volver a tomar juramento para ejercer como presidente. Esperemos que no se ocurra, volverá, no volverá, esperemos que sí. Pero después vamos a preguntarnos, ¿qué puede hacer este presidente? ¿Cuáles son las atribuciones? Y eso es lo que aparece a partir de ahora, artículo 99, que nos va a enumerar las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y háganme acordar mañana, cuando arranquemos, que hablemos, al margen de las atribuciones, que las vamos a leer una por una, vamos a preguntarnos si el presidente, aparte de lo que dice la Constitución, puede hacer algo más. O sea, si tiene atribuciones implícitas. Hasta ahora yo sé que tiene atribuciones expresas, porque están en el texto. Pero ¿puede hacer cosas que no están en el texto de la Constitución? Signo de pregunta. Dejamos ahí y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Chao.